Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Como todos los días, nuestra reflexión, nuestro estudio bíblico. Hoy estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 9. Aquí tenemos las luchas por la sucesión de David. Y este capítulo 9, que ahora comenzamos, estamos ya en el versículo 4, que hoy queremos subrayar, David consolida su poder. El título principal de este estudio que tenemos del versículo 1 hasta el versículo que terminará el 13, hasta el versículo 13. Del 1 al 13, este capítulo 9, que incluso incluye solamente esta temática. Mefiboshet, el último saulista, es decir, el último descendiente de Saúl. Es el nieto de Saúl. David preguntó, ¿queda todavía alguno de la familia de Saúl a quien, en atención a Jonatán, pueda yo favorecer? La familia de Saúl tenía un criado llamado Sibá. Lo trajeron ante David y el rey le preguntó, ¿eres tú Sibá? Él respondió, para servirte. El rey dijo, ¿queda todavía alguno de la familia de Saúl a quien pueda hacerle un grande favor? Sibá respondió al rey, queda todavía un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Le dijo el rey, ¿dónde está? Respondió Sibá, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. El rey David mandó que lo trajeran de Lo-debar, de la casa de Maquir, hijo de Amiel. Cuando Mefiboshet, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, llegó ante Saúl, se prosternó, rostro en tierra. David dijo, ¿eres tú, Mefiboshet? Este respondió, para servirte. David le dijo, no temas, estoy decidido a hacerte un favor en atención a Jonatán tu padre. Voy a restituirte todas las tierras de tu abuelo Saúl y comerás siempre en mi mesa. Mefiboshet postrado dijo, ¿quién es tu siervo para que te fijes en un perro muerto como yo? El rey llamó a Sibá, criado de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia se lo entrego al nieto de tu señor. Cultivarás la tierra para él, tú, tus hijos y tus siervos, y le entregarás los frutos para que sirvan de sustento a su familia. Pero Mefiboshet, nieto de su señor, comerá siempre de mi mesa. Sibá tenía 15 hijos y 20 siervos. Sibá dijo al rey, tu siervo hará todo lo que ordenó mi señor el rey. Mefiboshet comía de la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboshet tenía un hijo pequeño llamado Mica. Todos los que vivían en la casa de Sibá estaban al servicio de Mefiboshet, que residía en Jerusalén, porque comía siempre de la mesa del rey. Él era lisiado de ambos pies.
Queridos amigos, esta es la historia. Nosotros ya estuvimos viendo, lleva Peña Puruna y hemos ido por ando muy entero, estamos yo que ya es porque según la tradición, ¿se acuerdan? Dentro del Oriente y sobre todo entre las monarquías, es que una monarquía que estaba formando su dinastía, dinastía quiere decir Shelarrey, Sherideuan la Sheraí, Sheraí la Shenieto, Shenieto a la Shevinieto, a la dinastía, uno detrás de otro, ¿entiendes? Pero sin embargo aquí David, por esta característica que siempre se le da y se le presenta al rey David, es de la misericordia. Para poder mantener la dinastía, ¿qué hacían? Eliminaban a toda posibilidad de que alguien le vuelva a hacer, entre comillas, ya es un golpe de estado, ¿entiendes? Ninguno de los descendientes de esa dinastía podía seguir viviendo. Imagínense, queridos amigos, imagínense lo que significaba eso. Entonces, aquí es donde David cambia toda esa estructura. Él está mirando y está queriendo hacer totalmente otras cosas. Quiere la misericordia, quiere el amor, quiere que todos contribuyan en la construcción de ese nuevo reino que se está formando. David fue capaz, a ella lleva las 12 tribus, Omboapuaba y te lleva en una sola nación. Hoy no invitéis fuera. Fue conquistando de a poquito, primero con las armas, pero después entonces el famoso shalom, es decir, la paz. Como David fue consiguiendo algo que nadie podía conseguir en ese momento. Y todo lo que era incluso enemigos, de cierta manera, los puso también, los fue venciendo, fue conquistando, pero al tener un poder regional, siempre David demostró esa capacidad también de unión, de formar comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Como troncos llevados a un destino incierto, hombres, mujeres y niños fueron talados de su realidad, arrancados de su hogar, familia, escuela o trabajo, en un día entre 1940 y 1945, y amontonados como animales en el tren que los llevó, llegaron a las manos de sus verdugos en los campos de concentración en Alemania y Polonia, abiertos para alemanes comunistas, socialistas, socialdemócratas, homosexuales, judíos, gitanos, sacerdotes, testigos de Jehová y personas acusadas de comportamiento asocial o anormal. Estos sauces parecen llorar por un pasado desgarrador del que, junto con estos muros de ladrillo o casas de madera, fueron testigos. Aquí se alojaron la soberbia, la crueldad y la hazaña contra los seres humanos.
De la misma manera en que se alinean las tablas de las bardas de estos campos, miles fueron formados para realizar trabajos forzados o para ser parte del exterminio. Desde su ingreso, si es que se les concedía vivir, serían vigilados día y noche desde varios puntos, tanto en los espacios abiertos como en las barracas de habitación. Grandes bardas, torres de vigía, cercas electrificadas, alambradas con púas y fosos hacían imposible cualquier escape. Los más afortunados vivían en construcciones de ladrillo, pero los menos, con temperaturas por debajo de los 0 grados, en galerones de madera. Todos los campos tenían este letrero en alemán: el trabajo los hará libres, pero la verdad es que para muchos la única libertad era la muerte. En estos galerones, en condiciones infrahumanas, vivían hacinados los hombres y mujeres que podían trabajar, porque la mayoría de los niños eran exterminados desde el inicio. Así se veía el interior. Los más afortunados conseguían un espacio para dormir en las literas. Los menos, un costal en el suelo, o simplemente paja. Una chimenea que no siempre estaba encendida ayudaba en el crudo invierno a que no amanecieran todos muertos. Los cuidadores vivían mucho mejor, pero los prisioneros solo podían salir para trabajar o en los horarios para asearse o ir a las letrinas. Esto es lo que queda de algunos lavamanos. Y estas eran las letrinas. Este es el muro de la muerte, donde diariamente eran fusilados cientos de prisioneros. Pero, para ahorrar balas, había esta zona donde fueron ahorcados otros cientos. También había celdas de castigo donde los prisioneros eran sentenciados a morir de hambre, como el caso del padre Maximiliano Kolbe, que dio su vida a cambio de la de un compañero. Desde su litera, que se encontraba en este galerón número 17, fue llevado hasta esta celda de tortura donde murió.
La crueldad era extrema desde la detención, privando a los prisioneros de todo beneficio. Algunos llegaban a los campos solo para ser colocados junto a fosas comunes y ser ejecutados inmediatamente, especialmente los niños. Diariamente surgían montañas de cadáveres, por lo que los nazis pensaron en cómo facilitar el genocidio, especialmente el de los judíos, y deshacerse de los cuerpos, porque esto implicaba cavar enormes fosas comunes y trasladar los cuerpos. Entonces, abrieron campos de exterminio en Polonia y construyeron cámaras de gas. En esta maqueta se ve en la parte superior a quienes engañados pensaban que iban a unas regaderas, en la parte de abajo los que eran asesinados en las cámaras y a la derecha, en la parte superior de la casa, los crematorios y en la inferior los montones de cadáveres. En las 4 cámaras de Auschwitz llegaron a morir 8,000 personas al día. Esta es una de las cámaras y este su interior. En estos espacios cabían entre 1,000 y 2,500 reclusos que morían asfixiados antes de 25 minutos. Como el gas actúa inhibiendo el ciclo metabólico celular respiratorio, las víctimas perecían por asfixia mientras sufrían espasmos y convulsiones. Después, otros prisioneros cumplían la tarea de cargarlos por esta puerta hacia los crematorios, pero antes ventilaban la cámara y lavaban los cuerpos con mangueras para retirar la sangre, orina y heces y así facilitar la búsqueda de oro en muelas u objetos valiosos en orificios corporales. En conjunto, los crematorios llegaban a incinerar 1,440 cadáveres cada 24 horas. Y a través de esta vía y este contenedor se sacaban las cenizas. En el lugar aún se conservan estas latas del gas ciclón B, una forma de cianuro de hidrógeno. Estas cenizas son un homenaje a las víctimas de los campos de exterminio alemán en Polonia, en los que solo judíos murieron 3 millones de personas. En este campo, en silencio, las pertenencias de quienes vieron truncada su vida parecen gritar ¡nunca más!
Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Agosto, mes de Don Bosco. Es el mes que recordamos el nacimiento del padre y maestro de los jóvenes. Si quieres ser bueno, practica 3 cosas y todo saldrá bien. Aquí están: alegría, estudio, piedad. Si practicas este programa podrás vivir felizmente y hacer mucho bien a tu alma. San Juan Bosco. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 9, el versículo hoy que estamos viendo es el versículo 4. ¿Dónde está?, preguntó el rey. Sibá respondió al rey: está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Bueno, este es el lugar donde se encuentra Mefiboshet, que es el nieto de Saúl, por lo tanto tendría que ser también el heredero, el monarca, el rey, el que continuaría la dinastía de Saúl. Según la tradición, ya habíamos dicho en el bloque anterior que siempre los que son de la familia, de la dinastía, entonces los reyes que iban subiendo iban eliminando a toda la dinastía, justamente para no tener ninguna oposición. Entonces, queridos amigos, David acaba de consolidar su poder. Él ya está en el poder y por lo tanto las guerras internas han cesado. Dándole coema, ya pues la guerra internamente hablando dentro de su casa. La amenaza de la casa de Saúl también ha sido ya neutralizada. Ya no hay enemigos desde la casa de Saúl. Pero atención, está todavía este nieto, Mefiboshet, ¿verdad? Entonces, algo hay que hacer. Según el Oriente, hay que liquidarlo también. Sin embargo, David no actúa con venganza, como era costumbre entre los reyes orientales, para eliminar posibles rivales, sino que ejerce una ética del reino davídico. Esta es la ética del reino davídico. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Yo siempre digo, y no sé si ya llegamos a escuchar y a entender, que el libro de Samuel es un libro político y es sobre todo para políticos. Es decir,
si somos cristianos, si somos seguidores de la palabra del Señor, con alañas en doa, da ahí con ambas inventadas y cuaya lleva, ayuda tu abelache secta, abelache iglesia, llamo protestante, enmendar 3, 4, 5, eso. Mira, cuál la, oye, pues la y pues jugar. Y lo que menos hacen es reflexionar estas cosas porque al final todos los que son manguruyue, ¿verdad? Ojo, hoy que oye, religioso y te. Pero están el segundo, atención, segunda, de las 10, de los 10 mandamientos que tenemos. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Página famoso, no tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, da la vuelta como si fuese un bellú de Moalsa, Pechare, Yapo, de aquí para allá, de Mombore, Poyui, como querés, ¿verdad? Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Entonces hay que estar muy atento, queridos amigos. Hay que abrir los ojos y hay que entender y hay que por eso estudiar bien y conocer el contexto histórico donde nos estamos metiendo y hacer una buena exégesis para conocer el mensaje de salvación. Eva Peña de Yara, las Iseañas de Ina. Entonces, este versículo que nosotros estamos viendo, el versículo 4, justamente está dentro de este descubrimiento del hijo de el gran amigo Jonatán de David, hijo de Saúl, ¿verdad? Está ellos allá, va ahí, vea con su papá, con Saúl, y él tenía a su hijo, que era lisiado, Mefiboshet, y representa, queridos amigos, eso de que es lisiado, y picanea a un lado, y nos contaba toda la historia, ¿se acuerdan? Que cuando la criada le lleva en brazos, cuando saben que muere su abuelo, mueren su papá, porque ahí muere Jonatán, estamos en el capítulo 31, ¿verdad?, del primer libro de Samuel, y también sus 2 tíos. Entonces salen todos apresurados, corriendo, porque quiere decir que man a la defendeta, quiere decir que o palañan el reino, o pa Israel, o manó Saúl, sus hijos también, baile y apota. Y en ese dispararse, correr, huir, entonces se cae este niño. Era chiquitito el hijo de Jonatán en ese momento, ¿verdad?, cuando él fue a la guerra. Y justamente se cae, dice, y se prácticamente atrofia toda la pierna. Bueno, pero esto en el fondo, lo que está queriendo representar, esto de no poder caminar, no poder ir hacia adelante, quiere decir la fragilidad del reino de Saúl en todo caso. Fragilidad de esta antigua dinastía. Ahora, él vive en un lugar que se llama Lo-debar. Lo-debar significa sin pasto o sin palabra, debar, sin cosas, sin nada en síntesis. Una región árida y probablemente era al este del Jordán, cerca de Maharaim. Es decir, Mefitofes estaba en una condición olvidada, en una condición desastrosa. Estaba escondido, marginado, signo de cómo cae en el olvido un linaje cuando el favor de Dios se aparta de él. En ese momento ellos huyen, pero huyen hacia el olvido. Es como nosotros decimos hoy en día también, los exiliados, el exilio, y todos estos detalles, ¿verdad?, que nosotros sabemos. Claro, esta es la forma como la Biblia nos va narrando cuál es la situación y cuál es la suerte de esta dinastía. Volvemos nosotros enseguida con más en de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios y hoy celebramos en este jueves 14 de agosto a San Maximiliano Kolbe, sacerdote y mártir que ha dado su vida salvando a otra persona. Queridos hermanos, la palabra del Señor a través del libro de Josué, capítulo 3 del 7 al 10a, luego el 11 y del 13 al 17. En aquellos días el Señor dijo a Josué: hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú ordena a los sacerdotes, portadores del arca de la alianza, que cuando lleguen a la orilla se detengan en el Jordán. Josué dijo a los israelitas: acérquense aquí a escuchar las palabras del Señor su Dios. Así conocerán que un Dios vivo está en medio de ustedes, que va a expulsar ante ustedes a los cananeos. Miren, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Y cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del dueño de toda la tierra pisen el Jordán, la corriente del Jordán se cortará. El agua que viene de arriba se detendrá, formando un embalse. Y así, queridos amigos, esta historia muy interesante que vuelve a repetir el mismo pasaje del Mar Rojo. Es decir, queridos amigos, el autor sagrado, el autor, dice, el autor, el dueño de toda la tierra. La tierra prometida, que los tres pilares elementales de la vida cristiana, de la vida del seguidor de Jesucristo, de la secuela Christi, la tierra, la descendencia y la monarquía. Tres elementos que encontramos en toda la Biblia y que forman el estandarte, vamos a decirlo así, porque umiare kaola yahaina, la tierra, la descendencia y la monarquía. Pero ¿qué significa cada uno de ellos? Y hoy nosotros nos estamos centrando en el aspecto de la tierra. La tierra quiere decir el mismo desarrollo que nosotros hacemos de nuestra propia vida, de nuestra propia personalidad. Peñande Yaraume Eva Cueñande, Peñande Petumarangatuya recibía Peñande Yarawi. Es lo que nos da la fuerza, queridos amigos, para conquistar la tierra. Pero conquistar la tierra quiere decir conquistar tu propia vida, conquistar todo lo que te rodea, conquistar lo que el Señor te ofrece, conquistar los beneficios de Dios, el dueño de toda la tierra que te hará pasar el Jordán. Y que así puedas siempre servir al Señor, puedas glorificar al Señor y puedas dar gracias a Dios por sus beneficios. Que la bendición de Dios hoy descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe, Antiguo Testamento. Estamos viendo este segundo libro de Samuel, capítulo 9, el versículo 4, ¿verdad? En que aquí va a preguntarse, a ver, ¿dónde está realmente? Le dijo el rey, ¿dónde está? Se refiere a Mefiboshet. Respondió Siba, está en la casa de Malquir, hijo de Amiel, en Lo Debar. Entonces aquí están los datos, queridos amigos. El versículo es clave entonces para mostrar un poco que este antiguo siervo de Saúl, que había permanecido en la corte siempre, porque David no lo había expulsado ni nada, David mantiene. Eso es lo que siempre vemos desde una de las actitudes importantes del rey David. Él no quiere venganza, él quiere más bien paz. Él lo que quiere es que se trabaje en comunidad. Algo ciertamente que en nuestro mundo actual nosotros parece que somos peor que el Antiguo Testamento, porque sobre todo en nuestra política. Entonces, ni la presidente o lo que sea, sino que oía entorno, la amandean la hipola y camisa, la conciencia y todo lo que sea. O ministros fuera, o si no, mi director fuera. Entonces le mandan al freezer. Aunque sea una persona técnica, una persona capaz, ¿verdad? Una persona que hace bien las cosas, que es verdaderamente que tendría que estar aquí. Pero desde mi corriente, se partió o sea, nosotros no miramos la capacidad de la persona. Él, sin embargo, a que era Sibá, el que estaba directamente con el rey Saúl anteriormente sirviendo, David lo deja, si hace bien su trabajo y bueno, que siga haciendo bien, ¿verdad? Y aquí por otra parte, también tenemos que entender que enseguida, ¿verdad? Nosotros le mandamos al freezer y ya vemos, antes era peor, ¿verdad? En el Oriente Medio ellos lo que hacían justamente para no tener enemigos era liquidar, cortar cabezas o a todos los que eran descendientes de esa dinastía, por no que había y problemas. Ahora, con este versículo, queridos amigos, este versículo 4, porque David había preguntado anteriormente, el rey dijo, ¿queda todavía alguno de la familia de Saúl y a quien pueda hacerle un grande favor? Este ya es pregunta bastante difícil de entender porque nos despista totalmente. A quien yo pueda hacerle un grande favor.
si ella potencia tiene grande favor. ¿Y cómo será ese grande favor, verdad? Porque siempre fue el contrario, siempre busca cómo hacer para eliminar. Sibá respondió al rey, queda todavía un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces le dijo el rey, ¿dónde está? Respondió Sibá, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Entonces toda esta partecita, el autor sagrado también a Teku Ñanemoía, como en vela, ¿verdad? Ahí como en suspenso, porque ellos saben muy bien que cuando están leyendo esto, saben muy bien, le está buscando por Anduina, queda uno todavía de la dinastía de Saúl, o que estaba Dina. Moboina, encima le pregunta dónde está, ¿entienden? Entonces es como para decir, porque tengo que liquidar a todos. La hipotesia ave contra la hipotesia ave o ave contra lo que sea. Pero sin embargo, después vamos a ver que es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces este versículo, para nosotros aquí, este libro de Samuel, está marcando el contraste entre la política humana, la política nuestra simplemente, que buscaba mucho la venganza, con la fidelidad de Dios. Porque David lo que está representando y lo que está teniendo es la fidelidad de Dios. David está actuando como un tipo de Cristo, ¿verdad? El Cristo, que a pesar de que lo ultrajan, lo matan, lo crucifican, sin embargo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, aquí también, más aún, David, después que va a buscar a este lisiado, está diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Buscando. Es lo mismo también, Dios mismo, Jesús, en el Nuevo Testamento, pero para el Nuevo Testamento, imagina, pero para mirar nomás y comparar siempre la figura de Jesús y la figura de David. Jesús, hijo de David, ¿se dan cuenta? Características esenciales que aparecen ya en la figura de David. Oye, es siempre la Jesús, hijo de David. Y esta sería la compasión, ¿verdad? Busca al desvalido, no para destruirlo, no para matarlo, no para hacer un exterminio, ¿verdad? Como quería Hitler, la raza pura, ¿verdad? Y entonces todo esto que están, vamos a decirle, fuera de la sociedad, digamos así. Entonces dice, hay que exterminarlo. Desaparece pan. Todo lo que era enfermo, todo lo que eran lisiados, todas esas cosas. Aquí tenemos que buscar la raza pura, ¿verdad? La raza pura. Y entonces Jesús, sin embargo, y David, esto nos está demostrando, está buscando al lisiado, en este caso, a este que está enfermo, el hijo de Saúl, para restaurar. Queridos amigos, seguimos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando el sol empezaba a declinar sobre el trigal en el que estaban recolectando la cosecha, y con él se alejaba el sofocante calor y descansaba el látigo, sonó el esperado pitazo que les indicaba esa partida de espectros humanos que por ese día había terminado el tormento. Pero luego del conteo los guardias notaron que faltaba uno e inmediatamente emprendieron su cacería y a los demás los confinaron rápidamente en las cercanas barracas de Auschwitz. Como no pudieron encontrar al fugitivo, al otro día, todos los integrantes del bloque 14 fueron filados en la mitad del campo y al mediodía, el comandante Fritz anunció que 10 prisioneros escogidos al azar serían ejecutados. Entre ellos fue seleccionado el sargento polaco Franciszek Gajownicek, quien al dar el paso al frente musitó entre sollozos: «Adiós, esposa mía, pobres hijos míos».
El padre Maximiliano Kolbe, que estaba a su lado y escuchó sus palabras, se adelantó y le dijo al coronel: soy sacerdote polaco, soy anciano. Y señalando al sargento, continuó: quiero tomar su lugar porque él tiene esposa e hijos. Fritz lo observó con mirada glacial y asintió. El padre ocupó su lugar y con los otros 9 fue conducido al sótano de la muerte. Antes de cruzar el umbral, dio la vuelta, con una amplia sonrisa bendijo a sus compañeros y luego desapareció para siempre. Raimundo Kolbe nació el 8 de enero de 1894 en Polonia. Recibió de sus padres la profunda devoción que ellos le profesaban a la Virgen de Częstochowa, patrona de Polonia, y ello lo indujo a abrazar la vida religiosa a los 16 años. Para el efecto ingresó en 1910 al seminario franciscano de Lwów y cambió su nombre por el de Maximiliano de María. 2 años después, en vista de su inteligencia, humildad y devoción, fue enviado a Roma, en donde obtuvo los correspondientes doctorados en teología y filosofía, y fue ordenado sacerdote en 1918. Ya en ese momento, la Milicia de la Inmaculada, que había fundado en 1917 para fomentar la devoción a la Inmaculada Concepción, estaba lo suficientemente madura como para ser replicada en Polonia, a donde retornó en 1919. E inmediatamente fundó El Caballero de la Inmaculada, una publicación mensual que en 1939 alcanzó el 1.000.000 de ejemplares. Pero para llegar a ese tope, el padre Maximiliano Kolbe desarrolló un ambicioso proyecto llamado la Ciudad de la Inmaculada, en un terreno cedido por el príncipe Juan Dukro, situado a 40 kilómetros de Varsovia, en el que construyó una amplia infraestructura que ya en pleno funcionamiento albergaba a más de 700 personas entre monjes, novicios, seminaristas, sacerdotes, impresores, médicos, mecánicos, sastres, jardineros y bomberos, y todos ellos dedicados a la evangelización, a la publicación de varios periódicos y a una labor social sin precedentes con los más pobres y desvalidos de la región. En 1931, San Maximiliano Kolbe viajó como misionero a Japón y 3 años después ya estaba funcionando en Nagasaki, otra ciudad de la Inmaculada. A su regreso a Polonia en 1936, San Maximiliano Kolbe, a través de su revista, expandió su radio de acción a todo el país. En esas comenzó la Segunda Guerra Mundial y la horda de nazis que invadieron a Polonia en 1939 destruyeron buena parte de su ciudad de la Inmaculada, lo apresaron con algunos de sus colaboradores y a los pocos días lo liberaron. Entonces, reconstruyó lo que pudo y continuó con su labor como si nada, hasta que en febrero de 1941 fue capturado de nuevo, llevado a Auschwitz y allí sometido a los más crueles tratos. A pesar de que padecía tuberculosis, San Maximiliano Kolbe jamás se quejaba, consolaba a todos y hacía el trabajo de los más débiles y enfermos, hasta que el 3 de agosto, cuando salvó la vida del sargento polaco, fue encerrado en el sótano de la muerte y condenado a morir de hambre y de sed, pero aguantó estoicamente hasta el 14 de agosto de 1941, día en el que, en vista de que aún estaba vivo, le aplicaron una inyección de cianuro. Fue canonizado en 1982 por el Papa San Juan Pablo II. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Maximiliano Kolbe que nos enseña a sacrificarnos por los demás. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yanteyara Ñe presenta
Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 9, el versículo 4. Es aquí donde David había preguntado, ¿queda todavía un hijo de Jonatán lisiado de los pies? Le dice aquí Sibá, que le responde, porque él había preguntado, y enseguida el rey le dijo, ¿dónde está? Respondió Sibá, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo Debar. Hasta ahí quedamos y quedamos todavía en suspenso, porque ya entiende ya evaluicota lleva. Evaluicota, cuando oye por andunte hina, a David y cuase hina mobo. Maquir, ¿quién es Maquir? Este dice que es hijo de Amiel, anfitrión de Mefitofes, en Lo Debar, así se llama este lugar. Indica que existían casas nobles, leales aún a Saúl, pero que no se oponían directamente también a David. Maquir aparece luego ayudando a David en su huida de Absalón, pero eso mucho más adelante vamos a tener ya en el capítulo 17 de este mismo libro, el segundo de Samuel. Entonces, cuando huye de su hijo Absalón, lo que indica también que Maquir estaba en una neutralidad con respecto a las dinastías, a la política, y también con respecto a su hospitalidad. Recordemos que una de las características esenciales de la Biblia es siempre la hospitalidad, sea en la situación en que nos encontramos, sea para un forastero que está viajando, que está en el sol, que está en el desierto, un guajena lleva siempre uno es hospitalario, un vaso de agua. De ahí que el Evangelio también, ¿verdad?, nos dice, el que solo le ofrece, le da un vaso de agua a uno de estos por ser mis hijos, es decir, porque uno tiene compasión de la creación. Esta es la creación, este es hijo de Dios. Ñande Yara cuando vete a Peñande Yapo lleva. Entonces, entero vete a la Peñande Yara Yapo Grego y Ñande Aupeare, Ñandeñas en Duana ya eshana. Tenemos que ser capaces, dice, de ofrecer ese vaso de agua a cualquiera. Upea Beñame, entonces, en la hospitalidad. Así que el hecho de que un descendiente real esté refugiado en el hogar de un noble de Galaad, porque los de Galaad habían recibido un gran favor de parte de Saúl, fuera del territorio tribal de Judá, sugiere cómo la casa de Saúl había sido completamente desmantelada, porque ellos ya no están más dentro de Judá, y aquí tiene la hospitalidad de Galaad en este caso. En este contexto, cualquier rey habría terminado de aniquilar los últimos vestigios del linaje de su rival, es decir, de Saúl. Pero sin embargo, David, influido por la alianza con Jonatán, toma la decisión contracultural. En lugar de exterminar a los posibles herederos de la dinastía de Saúl, los adopta y los protege también. Y así, esto también nos está mostrando, queridos amigos, que
el futuro Mesías. De ahí surgirá toda la cuestión mesiánica. Esto se está escribiendo ya pensando en una cuestión mesiánica, ¿verdad? Donde el Mesías vuelve, dice, a juntar, llamen de todos los caminos del este y del oeste a la misma fiesta. Entero eteo y queana upebeño. Pero todos tendrán que tener el mismo traje. Eso después vamos a ver también en el Evangelio. Interesante, ¿verdad, queridos amigos? Y bueno, así que entonces el nombre Lo-debar, que nosotros acabamos de mirar, es el lugar donde está viviendo, contiene la raíz hebrea dabar. Dabar, que significa palabra, cosa, acción, orden. Y la negación lo quiere decir en hebreo, quiere decir no es el lo. No palabra, implica ausencia de propósito, ausencia de palabra divina o de sustento, por lo que su ubicación simboliza el olvido, la marginación, el exilio del favor divino. Veáis, desde ahora, de que se vaya Mephiboshet, está aquel lugar. Ahora entonces para él es la negación de la palabra, la negación a esa dinastía, el rechazo total y absoluto que Dios había hecho. Ya Pomacuengo lleva con Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 15, en el ya se europea. Vayan ahí a YouTube, vayan mirando ese curso y es muy interesante que veamos. Y luego está la cuestión de que era lisiado, ¿verdad? Y los lisiados eran considerados ritualmente impuros o incapaces de servir en el templo. Había algo más ahí, incluso en la misma iglesia, el que no tenía el dedo índice o lo que sea, o mía, diga tú, o otras cosas así, el que estaba un poco con defectos físicos, no se podía. Imagínense. Todo esto entonces venía un poco de estas tradiciones ancestrales. Pero queridos amigos, aquí David lo que está él queriendo hacer es volver a incluirlos a todos. Para David no hay cuestión de que vos seas lisiado o no lisiado, sino que lo que aquí tenemos que mirar es el recuperar a esa persona. No podemos excluirlo, sino que tenemos que devolverlo a la realeza, debemos devolverlo al honor de la persona. La gloria de Dios es el hombre viviente, el hombre que vive, el hombre que se siente feliz, realizado. Entonces, queridos amigos, así vamos concluyendo, ¿verdad? Por el día de hoy. Hay cosas tan interesantes, el corazón verdadero del rey que es compasivo, esa es una gran enseñanza, ¿verdad? Para nosotros de parte de David. No importa absolutamente dónde estés, en este caso, está en Lo-debar, el lugar que no tiene ya nombre, porque Dios, a pesar de eso, te puede encontrar, porque vos estás tirado ya, pues ñande yara, lo mismo ñande yuhuye. Después otra enseñanza muy importante es con respecto a la fidelidad a las promesas de Dios, que trascienden el tiempo, trascienden. David ahora, Coana, que estoy en mi reino, por decir así, he consolidado mi reino, Coana se mandó a llega, llevan, Eva Laurero, Eva, que se mitame. Lo que dijimos con Jonatán, y este es justamente el hijo de Jonatán. Entonces, esa promesa, esa fidelidad de devolver aquello que habíamos hablado. Y lo ideal y lo fundamental, queridos amigos, que tiene que estar en nuestro corazón es el de restaurar al otro. Porque esa es, decíamos, una obra mesiánica. Eso es lo que viene el Mesías. Construir el reino de Dios en el concepto del Antiguo Testamento era el restaurar. Restaurar al hombre, restaurar a la persona, al hombre caído. Y para eso tenemos una estrategia. ¿Cuál es la estrategia, queridos amigos? La misericordia. Que la misericordia vence a cualquier cálculo político, es decir, a todo aquello que puede ser simplemente humano, de querer vengarnos, de querer mandar al freezer, de querer eliminar lo que los otros han hecho de bien. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más. Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.